Buenos días, estudiantes de grado octavo. En el día de hoy compartiré con ustedes la enseñanza de la sílaba, el acento y la tilde diacrítica. Bien, cuando hablamos de sílaba, debemos tener en cuenta que es la unidad básica del lenguaje. Corresponde a cada una de las partes en que se puede dividir una palabra, tal como lo vemos aquí en el primer ejemplo que les estoy señalando. Palabra está dividida en sílabas. Entonces contamos, tiene 1, 2, 3, 4 sílabas. Ahora bien, estas sílabas en algunas ocasiones están formadas solamente por sonidos vocálicos. Pero también encontramos el caso en que está la combinación de la consonante y el sonido vocálico. O también tenemos el caso acá de la vocal que va precedida de una consonante. Bien, las palabras según el número de sílabas tienen una clasificación, como lo muestra el gráfico. Por ejemplo, las que tienen una sola sílaba se llaman monosílabas, ejemplo, paz. Las que tienen dos sílabas se conocen como bisílabas, ejemplo, amor, que al dividirse quedaría amor. Tenemos las trisílabas, que son las que tienen tres sílabas, ejemplo, laguna, que al dividir queda laguna. Y las polisílabas, que son las que tienen cuatro o más sílabas, ejemplo, mariposa, que al dividir quedaría mariposa. Bien, vamos a mirar algunos ejemplos de algunas palabras, a ver cuántas sílabas tienen y cómo se clasifican. Miremos el primero. Vamos a separar en sílaba esta palabra. Quedaría la, pi, cero. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 sílabas. Por lo tanto es polisílaba. Miremos el segundo ejemplo. Murciélago. Vamos a dividir murciélago. Murciélago. Entonces contamos, tiene 1, 2, 3 y 4. También es polisílaba. Continuamos. Vaso. Al dividir queda vaso. O sea, tiene dos sílabas, es decir, es bisílaba. Siguiente. Paisaje. Al dividir, dividimos paisaje. Entonces tiene 1, 2 y 3. Trisílaba. Árbol. Al dividir queda árbol. Bisílaba. Y por último tenemos mar. Una sola sílaba, monosílaba. El acento. Siempre nos han enseñado que el acento es la mayor fuerza de voz que se hace en una sílaba cuando pronunciamos una palabra. Esa sílaba en donde se hace el mayor esfuerzo de voz se conoce como sílaba tónica. Bien, entonces tenemos aquí que las sílabas se clasifican en tónicas y átonas. Ya les comenté que las tónicas es una sola. La tónica es una sola. Y es aquella que se pronuncia con mayor intensidad de voz. Todas las palabras tienen sílaba tónica, al igual que sílabas átonas. Las átonas son aquellas que se pronuncian con menor intensidad de voz. Miremos el ejemplo aquí, amistad. Entonces tiene tres sílabas. Vemos que tiene la mayor fuerza de voz en la última. Esta sería la sílaba tónica. Y estas dos serían las sílabas átonas. Miremos el ejemplo que está acá, bicicleta. Vamos a mirar dónde tiene el acento. Yo miro, pronuncio, bicicleta. Inmediatamente me doy cuenta que la mayor fuerza de voz está aquí, en esta sílaba, en cle. Entonces, esta sería la sílaba tónica y estas serían sílabas átonas. Es correcto entonces afirmar que tiene tres sílabas átonas y una sílaba tónica. Bien, las palabras según el acento tienen una clasificación y se clasifican en agudas, en graves o llanas, esdrújulas y las sobreesdrújulas. Las agudas tienen el acento en la última sílaba. Ellas tienen unas reglas para tildarlas. Entonces se tildan cuando terminan en vocal, en N o en S. Miremos los ejemplos. Está menú, corazón, compás. Revisemos por qué están tildadas. Están tildadas porque cumplen la regla. Termina en vocal,
termina en N y terminan en S. Y la regla es lo que me dice. Las graves o llanas tienen el acento en la penúltima sílaba. ¿Y cuándo se tilda? Cuando no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Miremos los ejemplos. Árbol, cáliz, césped. Árbol, cáliz y césped. Entonces, si nos damos cuenta, no terminan ni en vocal, ni en N, ni en S. Por esta razón están tildadas. Las esdrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Cuando se tilda, se van a terminar siempre. Ahí tenemos los ejemplos: médico, pájaro y sábado. Entonces, miramos que todas están tildadas. Entonces, yo cuento, siempre que voy a contar sílabas, cuento de atrás hacia adelante. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Y aquí última, penúltima y antepenúltima. Lo mismo que acá en los ejemplos anteriores. Las sobresdrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba, o lo podemos decir también aquella sílaba que es anterior a la antepenúltima. Se tildan siempre. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Cómetela, estúdiatelo, cuéntaselos. Entonces contamos, recuerden que siempre vamos a contar las sílabas de atrás hacia adelante. Entonces sería, comenzamos última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Y así sucesivamente. Ahora pasamos a la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es aquella que nos permite diferenciar palabras que tienen igual escritura, pero que corresponden a categorías gramaticales diferentes. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Vamos a mirar acá, ¿verdad? Entonces, muchas veces al escribir, miren aquí tenemos, nos damos cuenta, aquí está el T sin tilde, es un pronombre. El T tildado es un sustantivo. Tú sin tilde es un adjetivo. Tú tildado es un pronombre. Él sin tilde es un artículo definido. Él con tilde es un pronombre. Se sin tilde es un pronombre átono. Se tildado viene del verbo saber. Más sin tilde corresponde a una conjunción. Es como si dijéramos pero. Más con tilde corresponde a un adverbio de cantidad. Mi corresponde a un adjetivo posesivo. Mi tildado es un pronombre. Si sin tilde es una conjunción o un condicional. Si tildado es una afirmación. De sin tilde es una preposición. Y de tildado viene del verbo dar. Ahora bien, ¿y por qué es importante saber esto? Es importante porque de esta manera podremos utilizar de manera correcta las palabras al momento de escribir, y de esa forma el lector o la persona que está observando mi escrito va a poder entender de manera correcta. Bien, hasta aquí la explicación. Ahora los invito a realizar las actividades que están en el taller. Éxitos y muchísimas gracias.